unir nuestras fuerzas y decir bien alto y con garra, estamos aquí, nosotras contamos. En este congreso, el primer congreso de mujeres empresarias, que espero que sea el primero pero no el último, porque la verdad tiene un enorme trabajo detrás, lo decía la presidenta hace un rato, que son horas y horas contactando y organizando, y ahora llegó el gran día y se acaba pronto, pero no se acaba pronto porque las conclusiones, los debates y las ponencias que aquí en el día de hoy se discuten entre unos y otros servirán sin duda para darnos esa mayor visibilidad. Pero é certo que no mundo da empresa, no mundo dos sindicatos, no mundo do asociacionismo, pois había menos reivindicación. Eu estou emocionada dende que no mundo da empresa as mulleres se teñan organizado para reivindicar a súa visibilidade, a súa posición, pero tamén para reclamar os organismos públicos, as administracións, que se tomen medidas que permitan de verdade que poidamos conciliar a nosa vida personal e a nosa vida profesional. Ya en los años 30, en el mundo británico, Virginia Woolf fue capaz de reventar la sensación de lo que es una mujer dirigiendo nada menos que el Bloomsbury Group, el grupo intelectual más importante del siglo XX en Europa. Y fue una mujer, era Virginia Woolf la que lo dirigía, era acólito de ese grupo John Maynard Keynes, estaba situado en el entorno Bertrand Russell, y lo dirigía una mujer. Y aquí en España, en esas épocas, Clara Campoamor alzaba su voz y lanzaba su mensaje, diciendo algo tan sencillo como tenemos que votar.